Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo les marche de maravilla en este inicio de semana. Ya saben, soy Horacio Pérez. Estoy aquí en Fundamentos y estamos para servirles en lo que requieran. Este es nuestro correo electrónico por si necesitan de algo, con mucho gusto, info@fundamentos.org.mx, ¿vale? Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie que hemos llamado En el torno del alfarero y hoy vamos a tocar algunos temas interesantes, sin duda, y yo creo que van a ser de gran bendición para todos. Ok, este, bueno, pues sin más preámbulo, ¿qué les parece si iniciamos, no? Eh, en esta semana estaba recordando que, por ejemplo, en casa de mi madre y en casa de muchos amigos, en la época de la juventud, en casa de muchos amigos y como les decía, en casa de mi madre también era así. Teníamos en casa ciertas piezas, ciertos objetos de la vajilla que solamente aparecían en la mesa solo en algunas ocasiones muy especiales, ¿no? No sé, había manteles especiales, había eh, pues copas especiales o había cierto tipo de bandejas que eran solamente para ocasiones especiales. Y recuerdo que um, cuando estos aparecían para ser lavados y preparados para ser utilizados, sabíamos de antemano, ya sabíamos que algo, algo especial iba a ocurrir, alguna celebración en especial pues iba a ocurrir porque aparecían esos objetos que no eran de uso común, no eran de uso diario, sino tenían ciertas fechas en las que sabíamos que aparecían y aparecían porque pues eran objetos que marcaban de alguna manera esos festejos o esas fechas especiales. Ahora, como les decía, estos objetos al final eran objetos destinados para dar honra ya fuera a una persona o ya fuera a una celebración. Y el resto de objetos, platos, vasos, tenedores, qué sé yo. Estos eran de uso común y eran para un uso cotidiano. Ahora, durante todo este tiempo que viví en casa de mi madre, que fueron algunos años, no todos, pero algunos años, porque yo salí de la casa de mi madre más o menos a los 19 años y vine a regresar otra vez a habitar por un año más cuando tenía yo 26, 27 años. Este, Pero bueno, durante ese periodo de tiempo que estuve yo en casa de mi madre, nunca me tocó ver que alguno de estos objetos de uso común como los platos o como los vasos, como una jarra, se salieran del lugar donde estaban almacenados, fueran hasta el teléfono y marcaran y llamaran a la fábrica donde los hicieron para reclamar por qué los habían hecho como los habían hecho. Digo, nunca me tocó verlo. No sé si a ustedes les ha tocado ver un plato caminando y ir a reclamar, ¿no? Bueno, a mí no me tocó. Nunca me tocó ver esto. Y pensando un poco en lo que hemos venido hablando acerca de estar en el torno del alfarero y enfocándonos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Miren, vamos a Romanos 9 y vamos a leer los versículos del 20 al 24. ¿Vale? Porque tenemos que estar en el torno del alfarero, ¿no? Y tenemos que estar para poder ser transformados. Porque el único que tiene este poder transformador es el alfarero. Entonces, vamos para allá, ¿vale? Leamos entonces. A ver, Romanos. Mm,
Romanos está antes de Apocalipsis. Ok, Romanos 9, ¿ya lo tienen? Bien. Romanos 9, versículos 20 al 22, nos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Versículos 23 y 24 nos dicen, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es interesante lo que plantea aquí el apóstol Pablo, y es muy importante que entendamos algo. Primero, nos habla de que no tiene mucho sentido altercar con Dios, ¿no? Leemos otra vez, si les parece, ¿no? Nos dice ahí el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Mas antes, perdón, vamos a leer nuevamente, regresamos, por favor. Ok, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Sabes? Y por eso un poco la similitud. A mí nunca me tocó ver un plato que fuera y llamar a la fábrica y ¿por qué me hicieron así? Me hubieran hecho vaso, me hubieran hecho jarra, me hubieran hecho otro objeto, ¿no? No fue así. Y yo creo que esta es la misma situación con nosotros. ¿Quién somos nosotros para altercar con el que nos creó? Para entrar en discusión con el alfarero en torno a cómo nos hizo. No tiene sentido, no hay sabiduría en ello. Dios ya nos conformó, Dios nos pensó, Dios nos diseñó, lo hemos visto en las sesiones anteriores, y nos ha hecho de esta forma. Mira nada más. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Qué interesante, ¿no? Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y después nos sorprende porque dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Wow. A ver, vamos a tratar de dar sentido a todo esto una vez más, porque tiene una profundidad enorme. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios, para pelear con Dios acerca de cómo Él nos ha formado, de cómo Él nos ha pensado, de cómo Él nos ha conocido y nos ha diseñado? ¿Quiénes somos nosotros para estar altercando con Él? Nosotros, vamos, altercar con Dios sería tan ridículo como que un plato o un vaso se volteara al fabricante, a quien lo hizo y le dijera, ¿por qué me hiciste vaso? Me hubieras hecho plato. O sea, me explico, no tiene ningún sentido. Porque realmente quien tiene la potestad, quien tiene el poder, quien tiene la autoridad para
transformar ese barro para hacer con ese barro lo que le dé la gana, perdón que lo diga así, pero lo que considere mejor, pues, es el alfarero, no es el vaso. El alfarero tiene la potestad de darle la forma que desee al vaso. Y puede hacer un vaso muy elaborado para que solo en ocasiones especiales se le use, es decir, un vaso de honra, o otro para un uso más cotidiano. Yo sé que la palabra deshonra aquí no se escucha muy bien, y diría uno vasos de deshonra. Pues sí, o sea, no son vasos para honra, son vasos para uso cotidiano. Es un poco el sentido que se le da, ¿no? Pero aquí hay otros puntos importantes que vale la pena considerar. Primero, bueno, ya vimos, no hace sentido que nosotros estemos altercando con Dios. Segundo, uno puede haber sido creado como un vaso de honra, o puede estar uno metido en ser un vaso de deshonra, o de uso cotidiano, por decirlo así. Pero más allá de eso, vemos dos tipos de vasos al final. Vasos de ira, ya no está hablando aquí el apóstol si son de uso honroso o de uso cotidiano. Son vasos de ira, preparados para ser destruidos. O como nos dice en el versículo 23 y 24, vasos de misericordia. Ahora, estos vasos de ira éramos todos, pero Dios no destruyó estos vasos de ira. Dice que para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Dios mismo nos cambió de ser vasos de ira en vasos de misericordia, porque somos vasos que han recibido la misericordia de Dios, ¿vale? Por eso son vasos de misericordia. Hay vasos, decimos vasos de agua o vasos para agua, es un poco el sentido aquí, vasos que reciben la misericordia. Y a todos nos preparó de antemano para su gloria, para estar con Él en su gloria. Tanto a judíos como a gentiles. No sé si está quedando clara la idea. Por un lado, los vasos de honra y los vasos de deshonra, o los vasos de uso honroso o de festividad y los vasos de uso cotidiano, no se voltean y le dicen al que los creó, ¿por qué no me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste asado? Porque no tiene ningún sentido. El que los diseñó bien pensados para un propósito específico. Fuera de honra, de fiesta, pues, o de uso cotidiano. Pero más allá de eso, tenemos estos dos vasos, vasos de ira y vasos de misericordia. Los vasos de ira, es decir, vasos que recibirían con justa razón la ira de Dios, porque somos rebeldes o fuimos rebeldes desde Adán, que no nos arrepentimos los seres humanos de haber desobedecido a Dios. Entonces, estos vasos que estaban listos para recibir la ira de Dios y ser destruidos, Dios los ha transformado en vasos de misericordia. Y dice que esto lo hizo para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. ¿Y de dónde saco yo todo este rollo de si la misericordia y que la ira? Mira, vamos ahí a Romanos 5, versículo 10, ¿vale? Romanos 5, versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta? Éramos vasos de ira. Perdón, listos para la destrucción.
porque éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios nos reconcilia a través de la muerte de Jesucristo. Su muerte y resurrección es la que nos trae a estar reconciliados con el Padre, a recibir su misericordia. Y estos vasos, que éramos vasos de ira, nos hemos sido cambiados o hemos sido transformados en vasos de misericordia, en vasos que reciben la misericordia de Dios. Y ese ya es un primer paso del poder transformador de Dios enorme. Tú puedes decir, yo quiero ser una mejor versión de mí mismo, y tal vez lo puedes anhelar. Pero sabes, primero, antes que nada, debes estar consciente del gran poder transformador que tiene el propio alfarero sobre estos vasos. Esos vasos que iban a ser destruidos son vasos ahora que reciben misericordia. Ya no reciben la ira y van a ser destruidos, sino ahora reciben la misericordia y van a ser utilizados, van a ser usados, y lo vamos a ver un poco más adelante en este estudio, van a ser usados para la gloria de Dios. Lo acabamos de leer. Así entonces, primero, no tiene sentido altercar con Dios. Segundo, Dios como buen alfarero tiene la autoridad total de moldear el barro como lo considere más conveniente. Tercero, Él preparó con propósitos diferentes a cada uno de nosotros. Cuarto punto que hemos aprendido ahorita es que hay que reconocer el propósito que tenemos. Si somos vasos de honra o si somos vasos de uso cotidiano o si sea cual sea la situación, hoy día sabemos que si hemos recibido a Cristo, somos vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia y luego entonces, siendo vasos de misericordia, podemos ser usados por Dios nuevamente. Ahora, el uso que le va a dar Dios a esto puede ser un uso de honra o un uso cotidiano. Así es que no hay que equivocar la actitud para con Dios. Él no nos ha destruido. No nos equivoquemos. Porque hay gente que viene y empieza a criticar y dice, ah, sí, pero entonces Dios, pues, si me hizo así, y si yo soy de esta manera y Él me pensó y yo entonces soy pecador. No, 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 nada más lejos de la realidad. El punto no es que Dios te haya hecho pecador. Dios a ninguno de nosotros nos hizo pecadores. Nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el profeta, si no me recuerdo, creo que es Isaías. Él dice que cada uno se apartó por su camino. Éramos ovejas y cada uno se descarrió, cada uno tomó un rumbo diferente. Y ahí fue donde nosotros decidimos apartarnos, nos volvimos vasos de ira, porque no nos pareció bien seguir a Dios. De hecho, el día de hoy es increíble, pero mucha gente prefiere permanecer lejos de Dios, no acercarse a Él y tratar de mejorar por su propia cuenta. Pero eso no es posible, porque te alejas del poder transformador del propio alfarero. No hay camino por ahí. La única forma en la que tú puedas ser transformado es estando en el torno del alfarero y permitir que el alfarero trabaje otra vez sobre la pieza y la modifique y la perfeccione y la vuelva entonces un instrumento para su gloria. Y lo vamos a ver ahorita. Perdón. Perdón. Ando un poco mormado y demás. Ok. Ahora, Dios nos va a transformar, no solo en vasos de misericordia, porque Él tiene una visión más allá, una visión muy superior a lo que nosotros podemos pensar. Mira, vamos ahí a
a Efesios 3, versículos 20 y 21, ¿vale? Ok, vamos entonces y leamos ahí en Efesios, ok. Es importante que vayamos entendiendo esto porque a partir de estas escrituras iremos avanzando ya hacia la parte de entonces cómo es que podemos ser transformados en el torno del alfarero. Ok, Efesios 3, 20 y 21 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, fíjate nada más, es interesantísimo esto. Tú puedes decir, es que yo quiero ser una mejor versión de mí mismo. Pues sí. Es que yo quiero ser transformado. Pues sí, qué bueno que tienes todos esos deseos, pero, insisto, tienes que volver al torno del alfarero, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, las va a hacer de manera mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios, como buen alfarero, tiene la autoridad, tiene la potestad, tiene el poder para transformar aquella pieza, para agregarle o quitarle, para perfeccionar la pieza al final. Y es muy interesante que esto lo hace mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedirle o de lo que nosotros podemos entender que se puede hacer. Si tú no te acercas a Dios, si tú no vienes a Él, si tú no te presentas delante de Él y le dices, Señor, me siento inconforme con esto, la situación entonces no va a cambiar. A ver, espero ser claro con lo que les voy a exponer. Primero, ya Dios nos hizo bajo cierto diseño, cierta concepción, eh, eh, pues sí, cierto diseño, con un propósito, y tal vez nosotros nos sentimos inconformes con ello, pero sabes, lo primero que tienes que hacer antes de inconformarte, lo primero que tienes que hacer es entender el propósito por el cual fuiste creado. Teniendo ese propósito en claro, lo que sigue, el siguiente paso, es venir ahora sí delante del Padre, reconociendo tu situación, reconociendo lo que tú eres, reconociendo cómo Él te diseñó, y abriendo tu corazón y derramando tu corazón delante de Dios, diciéndole, Padre, me gustaría, quisiera que esta pieza que soy, tú la perfecciones, porque me gustaría servirte, porque me gustaría, en fin, ir exponiendo en oración delante del Padre todas estas cosas, porque dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, tú puedes venir delante del Padre y pedir, y Dios lo va a hacer mucho más allá de esto. Porque Dios primero es poderoso, lo dice aquí, es poderoso para hacer todas las cosas. Segundo, su trabajo no va a ser escaso. No va a agarrar la pieza y le va a... tal vez se verá mejor con un poquito aquí o con otro poquito acá. No, dice que lo va a hacer abundantemente. Y esto es para obrar a nuestro favor, porque es su poder el que actúa en nosotros. El que nos va a moldear no somos nosotros, el que nos va a moldear no es nuestra idea, no es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, no es nuestro deseo. Lo que nos va a moldear es el poder del alfarero
que trabaja en nosotros de manera mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y todo esto con un solo fin. Y lo acabamos de leer en Romanos. Para mostrar las riquezas de su gloria. Para mostrar las riquezas de su gloria. Para mostrar las riquezas de su gloria. Mira, acompáñame y vamos a leer en la segunda epístola a Timoteo la siguiente escritura, ¿vale? Ahí. Segunda de Timoteo. Timoteo, el joven que Pablo instruyó para que fuese pastor. Ok, Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 21 nos dicen, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Imagínate nada más. Dice, en una casa grande, en una casa de gente que tiene dinero, gente adinerada, ¿no? Dice, no solamente hay utensilios de oro y plata, los cuales obviamente son de uso honroso, ¿no? Sino también hay de madera, de barro. Dice, unos son para usos honrosos, como el oro y la plata, obviamente, y otros para usos viles, que significa usos cotidianos, no de honra, sino usos cotidianos también. ¿Cómo amarran estas ideas, no? Romanos y aquí la segunda epístola de Timoteo. Dice, así es que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. A ver, ya no te entendí. Nosotros somos barro y estamos puestos en el torno del alfarero. Bueno, pero Dios es poderoso y te puede transformar de tal suerte que pases de ser un objeto de uso cotidiano, de uso común en el reino, a ser uno de uso honroso. Pero para que esto ocurra, necesitan cumplirse ciertos requisitos, ¿vale? ¿Cuáles son estos requisitos? Dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas estás hablando, Pablo? Porque, ok, entendimos que en una casa grande, en casa de gente rica, hay utensilios de todo tipo. Claro, unos son para uso honroso y otros son de uso cotidiano, ¿vale? Pero Dios, con su poder que obra en mí, me puede transformar de ser un vaso de uso común a ser en un instrumento de uso honroso. Porque Él lo puede hacer, lo acabamos de leer, de una forma mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o entender. Porque su poder obra en nosotros. Nosotros somos ese barro. Él está trabajando sobre nosotros porque Él es el alfarero. No somos nosotros quienes nos podemos transformar a nosotros en vasos de uso honroso, sino Él, con su poder transformador, obrando en nosotros, es el que puede transformar nuestra forma, es decir, cambiarnos la forma que tenemos, para convertirnos entonces en esos instrumentos de uso honroso. Pero es por su poder y no es por nuestras ganas o por nuestra buena voluntad
o por nuestros buenos deseos, o porque nosotros somos buenitos. Apunta hacia esa parte. ¿Quieres una mejor versión de ti? Pues tienes que venir al torno del alfarero. Tienes que venir y, reconociendo tu condición, pedir ser transformado. Porque es así como funciona. Porque el poder transformador es el del alfarero y no el tuyo. Por eso mucha gente viene a los pies de los gurús para hacerse una mejor versión de sí mismos y por un tiempo parece funcionar, pero después de un tiempo todo eso decae. ¿Por qué? Porque están engañándose a sí mismos, están adoptando actitudes según ellos para ser transformados, porque si yo ejerzo esa actitud nueva, diferente, que yo no sé de dónde puede ser diferente, porque pues si no hay un cambio aquí arriba en la programación de la maquinita, pues las actitudes las disfrazamos, pero en el fondo van a seguir siendo las mismas. Lo que están es camufladas, revestidas de algo, pero ese revestimiento se desgasta y aflora nuevamente. Porque no hay un cambio. El poder transformador no está en nosotros. El poder transformador está en Dios, que es el que nos cambia, el que puede remoldear la pieza para convertirla entonces en un instrumento de honra. Y aquí la escritura, como pueden leer ahí, dice santificado, es decir, ya apartado. No para vivir para nosotros, sino para vivir para Dios, apartados para Dios. Dice, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Uf, qué duro es eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver un par de escrituras que nos van a dar luz acerca de esto, ¿vale? Vamos primero a la siguiente escritura. Vamos a leer ahí en Hechos 22:16. Leamos ahí en Hechos 22:16. Lo que nos dice, mira lo que está escrito. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo aquí? ¿A quién se le dijo esto? Pablo, narrando acerca de su transformación, de su conversión a Cristo. Es el que está narrando acerca de esto. Y entonces él dice que Ananías, cuando llega y ora por él, para que le devolviera la vista, llegó un momento en llegó un momento en el que mientras estaba con él ahí, le dijo esto, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y qué era lo que teníamos que lavar? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos dice? Volvamos por favor a la anterior porción, si hay en 2 de Timoteo, lo que nos dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Limpiarnos de qué? Aquí nos dice, lava tus pecados, limpia tus pecados. Ah, entonces yo puedo limpiar mis pecados. No, nuevamente. Pero tú te dispones para estar limpio. Mira, ¿de qué forma? Vamos a Efesios 5:26, ¿vale? Y casi terminamos ya. Efesios 5:26. A ver. Efesios 5:26. Fíjate lo que nos dice aquí acerca de la iglesia. Efesios 5:26. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Jesús nos ha dejado su palabra para que con el lavamiento de la palabra, que es como agua,
nuestros pecados sean quitados. No es por nosotros, es por la palabra de Dios que el pecado va a ser quitado de nosotros. Su palabra es la que nos va a limpiar, la que nos va a quitar todas esas inmundicias que traemos de pecado. ¿Ok? Y acompáñenme finalmente para leer ahí, porque muchos dirán, ¿y de dónde sacas tú esta oración? Bueno, pues mira, ahí en Juan 15:3, que nos dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios. Ok, familia. Punto número 1, entonces, para poder avanzar en esta transformación y volvernos una mejor versión de nosotros mismos, tenemos que partir primero de estar conscientes de cuál es nuestra situación. Saber que si somos vasos de ira, podemos como primera transformación, podemos ser vasos de misericordia. Gracias a Jesucristo. Teniendo eso en mente, entonces podemos venir delante del alfarero y decirle gracias. Ahora yo recibo tu misericordia, soy un vaso de misericordia, yo te estoy recibiendo así. Pero quisiera yo ir más allá de ser un simple vaso de misericordia. Y por eso vengo y me rindo a ti, para que tú me transformes, porque tú eres el alfarero. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, pero tú tienes ese poder sobre el barro. Y luego entonces, úsame, Señor. Apártame para ti. Siguiente paso, estar dispuesto a limpiarnos a través de la palabra de todas esas inmundicias de pecado que hemos tenido en nuestra vida. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del pecado. ¿Vale? Muy bien, familia. Les dejo con esta reflexión y nos encontraremos el siguiente domingo si les parece bien. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, cuídense y esta semana piensa, ¿qué necesito exponer delante del alfarero para que él pueda obrar con todo su poder de forma mucho más abundante de lo que yo puedo pedir o entender? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué hay que limpiar? ¿Vale? Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Estamos a sus órdenes, ya saben, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. Pues gracias por todo y gracias por estar aquí. Chao.